Hola queridos hermanos, bienvenidos a otro tema de la formación permanente. El día de hoy hablaremos de la hora santa comunitaria, que es nuestro encuentro con Jesús en la Eucaristía. Y vamos a comenzar con esta frase de Madre Teresa. Cuando uno contempla el crucifijo, entiende lo mucho que Jesús nos amó. Cuando uno contempla la sagrada hostia, entiende lo mucho que Jesús nos ama ahora. El día de hoy hablaremos sobre los tipos de horas santas que podemos realizar en comunidad. La primera de ellas es la hora santa guiada, donde una o dos personas se encargan de precisamente guiar la hora santa. La segunda es la hora santa meditada, donde podremos contemplar y meditar mejor la palabra de Dios en nuestro corazón. Recordemos la frase de Madre donde nos dice que en el silencio Dios habla. ¿Qué es una hora santa meditada? Es un momento de oración comunitaria donde todos en silencio hacen una meditación específica con un texto bíblico específico. Al final de la hora santa se tiene el momento de compartir. ¿Cuáles son los objetivos de una hora santa meditada? El primer punto es estar en la presencia del Señor, unidos como comunidad, ya que nuestro Señor mismo al principio nos enseñó precisamente a orar en comunidad con sus apóstoles. El segundo punto es orar juntos. El orar juntos nos hará que nos fortalezcamos como comunidad, además de espiritualmente. El tercer punto es el compartir después de la hora santa, ya que compartiremos lo que vivimos interiormente, lo que el Señor nos puso en nuestro corazón y pues esa experiencia del encuentro con Jesús en la Eucaristía. ¿Y qué se utiliza para esta hora santa? Principalmente se busca profundizar en nuestro carisma. Por tal motivo, se recomienda que la meditación elegida sea en ese contexto. Recordemos que en las oficinas generales tenemos también algunos materiales que pueden ser de ayuda para realizar su hora santa meditada. También está el recurso de utilizar meditaciones que no son propias del carisma, pero recomendamos que se usen solo para la oración personal. También las pueden adaptar de acuerdo al carisma, pero la hora santa comunitaria es mejor que se medite sobre nuestro carisma. ¿Y qué se hace en una hora santa meditada? Todos juntos meditamos y oramos lo mismo, es decir, que al llegar a la capilla de adoración, el líder o el coordinador de comunidad entregará la misma meditación a cada miembro y todos, siguiendo el esquema propio de la meditación, se sumergen en un clima de oración, buscando el encuentro con Jesús. Cabe recalcar también que podemos hacerlo en silencio o bien con una música de fondo, muy suave para que no distraiga. ¿Y qué se comparte después? Ese compartir final es para que la comunidad se reúna y durante la siguiente media hora posterior a la hora santa comparten algunas gracias recibidas a través de lo meditado. Es decir, vamos a compartir cómo fue nuestro encuentro con Jesús a través de la meditación que el líder o el coordinador nos dio al principio. Así es como finalizaríamos esta hora santa. ¿Cuáles son los frutos esperados de este tipo de hora santa? Madre Teresa decía que la familia que reza unida permanece unida. Así que siendo la comunidad una segunda familia, este tipo de hora santa nos ayudará a fomentar la unidad al interior de la comunidad. Otro de los frutos esperados es que los miembros aprendan a meditar con la palabra de Dios, ya que estamos tan acostumbrados a
hacer lo que alguien más nos diga, que nos olvidamos de nosotros profundizar y llegar a nuestro interior para realmente meditar y tratar de escuchar esas palabras que el Señor nos quiere decir en nuestro corazón. Así que estos serían los frutos esperados. ¿Y cuántas veces debemos incluir este tipo de horas santas en nuestros ciclos comunitarios? La verdad es que se pueden alternar en un ciclo. Podemos vivir una hora santa meditada y en el otro ciclo vivir una hora santa guiada. Pero esto, claro, es en base a las necesidades de cada comunidad y de cómo lo prefieran hacer. Es libre el escoger qué tipo de hora santa ocupan para tener sus encuentros con Jesús en la Eucaristía, todos en comunidad. ¿Qué es una hora santa guiada? Pues es un encuentro con Jesús en la Eucaristía, donde una o dos personas guían a la comunidad en oración, a través de un texto bíblico o alguna meditación, dejándose guiar en todo momento por el Espíritu Santo. También debe haber música o alabanzas entre cada momento de oración. Asimismo, debe haber momentos de silencio para llevar al corazón la palabra escuchada, como Madre Teresa decía, que en el silencio del corazón Dios habla. Objetivos de una hora santa guiada. Nuestro principal objetivo en guiar una hora santa no es orar para la gente ni por la gente, sino guiar a la gente a que ellos mismos oren. Y nuestro segundo objetivo es propiciar el encuentro, para que ellos, orando con sus propias palabras, con su propia imaginación, en su corazón, en silencio, con sus propias emociones y sentimientos, tengan su propio encuentro con Jesús, que tiene sed de amarlos y de su amor. La estructura de una hora santa guiada. A esto nos referimos en realidad a los contenidos y al desarrollo de la hora santa, es decir, la forma en la que se llevará a cabo utilizando sus diferentes elementos. Tema de la hora santa. Este puede ser escogido tomando en cuenta algunos de los siguientes elementos. 1. La necesidad de la comunidad o grupo. Se puede tomar en cuenta el tema de la unidad, el perdón, amistad, trabajo en equipo, etc. 2. El tiempo litúrgico que se esté viviendo. Adviento, Cuaresma o Pascua. 3. O para contemplar un tema, ayudando a la persona a llevar lo aprendido de la mente al corazón. La oración personal. Además de las oraciones iniciales, para pedir al Espíritu Santo y a la Virgen su asistencia durante los momentos de meditación, se puede invitar a las personas a tener una oración individual, introduciéndoles a un diálogo íntimo con Jesús. Ejemplo, si el tema es la gratitud, se puede decir: ahora desde el fondo de tu corazón, dale las gracias al Señor por todas las bendiciones que has recibido. Háblale de tus necesidades presentes y futuras. Solo Él sabe lo que es bueno para ti, etc. Textos bíblicos. Los textos bíblicos pueden ser utilizados en dos formas. Una, para llevar a las personas a una reflexión más profunda del tema, haciendo preguntas referentes al mismo texto. Por ejemplo, si se utiliza el siguiente texto de Lucas 18 del 10 al 14, del fariseo y el publicano, se puede hacer la siguiente pregunta: ¿cuál de los dos hombres eres tú? ¿Eres como el fariseo, que creyéndose un hombre de Dios, juzga las acciones de otro, o eres como el publicano, que reconociendo su pecado, se humilla para pedir perdón? 2. La otra forma sería tomando el texto bíblico para confirmar una verdad. Por ejemplo, si el tema es el pecado y nuestra intención es hacer ver la necesidad de reconocernos pecadores para después reconocer a Jesús como nuestro Salvador, podemos utilizar el siguiente texto. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Eso lo dice en 1 de Juan 1:8.
Utilizar los cantos o alabanzas. Como dijimos anteriormente, son un valioso instrumento para la hora santa guiada, pero hay que saber cómo utilizarlos, pues también se recomienda dejar algunos momentos de silencio para propiciar así el encuentro con Jesús y con su sed a través del tema, además de saber escoger muy bien los cantos para relacionarlos con el tema o simplemente para no distraer eh, en momentos de reflexión o meditación. La instrucción final. Aquí es donde él o los responsables de la comunidad o grupo deberán buscar el apoyo del párroco, un sacerdote o una hermana misionera de la caridad, el día y la hora en la que se pudiera tener el Santísimo expuesto, a fin de vivir la hora santa. Si no fuera posible, al menos estar en una capilla frente a un sagrario donde Jesús sacramentado se encuentre reservado. Pero es importante preparar a las personas, especialmente aquellas que nunca han vivido una experiencia como esta, hablándoles de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, de la importancia de dejarse llevar por el Espíritu Santo, de tratar de no distraerse con nada, de atender las instrucciones de la persona que está guiando la hora santa y sobre todo, hablarles del encuentro que Jesús quiere tener con cada uno de nosotros en su infinito anhelo de amar y ser amado. A continuación veremos cómo se vive una hora santa paso a paso, y esta consta de 3 partes, que las vamos a ir explicando a continuación. La primera parte de la hora santa es la preparación y consta de aproximadamente 20 minutos para esta primera parte. El primer elemento de esta primera parte es el tener la expectativa viva de encontrarme con Jesús, de tener sed de encontrarme con Él, de querer en nuestro corazón tener ese encuentro vivo y personal con Él. El segundo elemento de esta primera parte, que es la preparación, es la disposición para el encuentro, el cual es reconocer que Cristo está realmente presente y vivo en la Eucaristía, sediento de bendecir, de sanar, de perdonar y de derramar su amor a cada uno de los miembros de la comunidad. En esta parte puede haber cantos de adoración, de bendición o de alabanza. También recordemos que hay que entregar lo que hay en nuestro corazón. Queremos que cada uno descubra lo que hay dentro de uno mismo para poder llevarlo todo a la luz del Señor y entregárselo a Él. También es entrar en nuestro corazón en silencio y buscar a Dios. Y todo esto es más fácil también si se utiliza música suave de fondo y después hacer la oración del movimiento. El siguiente elemento de la primera parte es entregar lo que hay en mi corazón y el examen de conciencia. Queremos que cada uno descubra lo que hay dentro de sí para poder llevarlo todo a la luz del Señor y entregárselo a Él. El que guía el encuentro ayudará a los demás a hacer flotar a su conciencia todo lo que hay dentro de ellos en ese momento, a entregárselo todo a Dios que tiene sed de ellos, así como son. Hay que entregarle todo al Señor y pedirle perdón de corazón y con mucha humildad y sinceridad, con sencillez, por las pocas o muchas maneras que le hayamos fallado a Él. Todo lo que ocupa mi atención en ese momento, todo lo que puede ser un obstáculo para encontrarme con Jesús, las emociones, las enfermedades de mis seres queridos o mías, el cansancio, las responsabilidades, las heridas, las tristezas, las preocupaciones, los sueños, las alegrías, etc. Todo esto para poder silenciar nuestro corazón y así tener ese encuentro tan esperado con nuestro Señor. El siguiente elemento de la primera parte es el pedirle a María Santísima que nos acompañe e invitar al Espíritu Santo a entrar a nuestros corazones. Es decir,
que vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos acompañe, que nos ayude a tener ese encuentro vivo con su amado Hijo Jesús, que ella nos lleve al encuentro. También vamos a decirle a Dios lo que más queremos, conocerlo, amarlo, saciarlo y servirlo, además de invitar al Espíritu Santo a entrar en nuestros corazones. En cada uno de estos podemos hacer una pequeña oración. Segunda parte. Esta parte es de las más importantes, ya que es donde vamos a profundizar para poder tener ese encuentro con Jesús, además de poder hacer una meditación y contemplación a través de una cita bíblica. Esto no quiere decir que tengamos que hacer el esquema de un encuentro donde hacemos la lectio, la meditación, la contemplación, ya que simplemente en esta parte podemos, o más bien tenemos la oportunidad de hacer la meditación y la contemplación a través de la cita bíblica. Por ejemplo, podemos dar la introducción, donde leeremos la palabra de Dios y les daremos instrucciones para que se puedan sentir lo más cómodo posible y así poder estar atentos a la voz del Señor, de lo que se le quiera decir ese día, ¿no? Puede leerse cualquier texto de la Biblia siempre y cuando pueda llevarnos al encuentro con Jesús. Puede ser un texto corto, medio largo o no tan largo. Y la manera de leer debe ser muy claro, pausadamente y sin interpretar. También se deben dar momentos de silencio para su mejor comprensión. Además, también podemos hacer, nos pueden ayudar algunas palabras para poder meditar y reflexionar un poco más esa palabra del Señor, como el que nos llama más la atención del texto o qué es lo que nos está diciendo a nosotros. Podemos también hacer el silencio mental y meditar para conocer, es decir, guiar para meditar dándoles preguntas y silencios para contestarlas en su mente. Guiar en una meditación o contemplación, según San Ignacio de Loyola, que consiste en ocupar los sentidos. Por ejemplo, ve a Jesús, sitúate en la escena y con quién te identificas. Ve cómo es, cómo te anhela, cómo desea darte vida nueva. Toca a Jesús, escucha lo que te dice, siente su sed, su amor, ve cómo te mira. Todo esto de acuerdo al texto que estamos meditando, para poder encontrarnos con Jesús. También vamos a indicar que este momento es para conversar con Dios. El sentido de la oración, si se hace corta, es para quienes oran y quieran volver a orar. El canto que nos ayuda a tener ese encuentro puede ser canto de alabanza, adoración, acción de gracias, puede también ser silencio o música de fondo. Los que canten y guíen deben estar en contacto, atentos y de acuerdo entre ellos. Y para las personas que guían la hora santa, es importante escoger el texto con oración para preguntar a Jesús cómo quiere que lo encuentren por medio del texto. Hacer su propia lectio del tema es una buena manera y en la hora santa tener nuestro propio encuentro con Jesús junto con las demás personas. Y por último tenemos la tercera parte, que es la acción de gracias. El agradecer a Dios por el don recibido durante esta hora santa. Aquí el que guía debe transmitir a las personas la gratitud hacia Dios. Y como último punto es la oración final, donde nos despedimos
y hacemos la oración del movimiento, dándole gracias a María también. Y aquí es donde termina la hora santa. Y bueno, queridos hermanos, gracias por acompañarnos a otro tema de la formación permanente. Hemos concluido con este. Esperemos que sea de gran apoyo para todos ustedes, para que juntos en comunidad podamos seguir viviendo nuestras horas santas. Dios les bendiga.